Bueno, es que la solución arrancadora se utiliza cuando usted trasplanta, básicamente. Ajá, sí, No sé si me entiende, porque, por ejemplo, en semilla sería ilógico porque usted la va a aplicar y va a colocar la semilla, pero acuérdese que eso se va, ya sea a evaporar, lixiviar o lo va a absorber el suelo. ajá. Entonces, básicamente se hace para eso, para suelo, perdón, para plantas que usted va a trasplantar. Gracias, porque algo de ignorancia que no es para una planta que es con semilla, ¿verdad? Entonces, Exactamente. No, es que, ¿cómo le explico? La solución arrancadora se utiliza básicamente cuando usted hizo un semillero. ajá, sí. O sea, solo Entonces, para plantas que pasan por semillero y que después van a ser trasplantadas a campo, ¿verdad? exactamente. Incluso pudiese decirse que tal vez se podría utilizar con plantas que vienen de viveros también. O sea, así como frutales o Como el aguacate. aguacate, Que, exactamente. Pudiese, solamente que ahí debería o le va a tocar utilizar una dosis mayor porque para que logre quedar bien, bien humedecida el área. plantas que pasan por pilones, ¿verdad? Exactamente. Ajá, Por decirlo así, para que quede más claro. ajá. Gracias. Ingeniero, y Mande. en el caso de no poder encontrar el 18460, ¿qué otra cosa se puede utilizar como solución? Como solución arrancadora, ¿tiene posibilidad de conseguir por ejemplo, algún producto como algo que le llaman Rotex? No sé, Sí, tendría que ir a que es buscarlo. sí, que es un enraizador. Eso pudiese utilizarlo, solamente que cuando lo tenga me dice para ver la proporción que se pudiese utilizar, porque tampoco le puedo decir que le aplique la gran cantidad y después vayamos a tener problemas con el cultivo. Ajá, está bien entonces. Ingeniero, Sí, dígame. en el caso de que voy a sembrar habichuela, entonces ahí no usaría la solución arrancadora, ¿verdad? No, 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 para nada. Simplemente, incluso en la bichuela, más bien, ¿a qué distancia lo va a sembrar? No sé, todavía no he buscado información. Ok, bueno, igual, ya que están hablando de este tema, por si gustan, eh, señora presidenta, hable o reúnase con el grupo, pregunte si quieren una reunión mañana para aclarar dudas específicamente sobre todos los elementos en los que hemos avanzado hasta el momento. Por ejemplo, preparación de suelo, semillero, Eso, eh, ingeniero, cual, de eh, preparación cual, de sí, semilleros es importante. sí, sí, por eso les digo, si quieren una reunión, me gustaría que todos los que tengan dudas me digan para programarla. Por lo generalmente pudiésemos iniciarla mañana a las 8 de la mañana en adelante. Que los que estén Sí, interesados me avisen. ingeniero, le confirmaríamos la hora porque tenemos módulo a esa hora. Ah, bueno, entonces igual está bien, confírmenme entonces mañana. Les decía en la mañana porque en la tarde tengo, bueno, quiero ir al barbero, no quiero andar como los compañeros ya. También ya me está agarrando Ingeniero, si me agarra salud pública me lleva. Dígame. es que una pregunta, en el caso de hacer la solución arrancadora, ¿se hace días antes o momentos antes No, de preferencia es hacerla en el momento. E incluso pudiese dejar deshaciendo en el caso de utilizar 1846.0, sí puede dejarlo una noche antes en poquita agua para que se logre solubilizar lo más posible y después, ¿cómo se llama? Mezclarla con la cantidad de agua exacta. No sé si me entiende. Sí, gracias. Ok. Bueno, continuamos, ingenieros. Entonces, quedamos con eso. Vamos a la parte de lo que es labores culturales. Esto es o son algunas de las labores que generalmente se realizan en los diferentes cultivos con los que ustedes van a trabajar. Ojo que no para todos los cultivos se aplican las mismas labores culturales. Hay algunos que requieren de un tipo de labor cultural y otros
posiblemente vayan a requerir alguna otra o modificación de las mismas. Recuérdense que la agricultura, eso es lo bonito que tiene, que es un campo experimental casi a diario, por decirlo de una u otra manera, y en las cuales ustedes como ingenieros muchas veces toca variar, cambiar y, como dice la palabra, ingeniárselas para lograr arreglar algunas cosas que muchas veces no hay posibilidad en el campo. Bueno, entonces hablemos de labores culturales. ¿Qué labores culturales deben hacerse o qué cosas deben hacerse antes de trasplantar? Esto, la parte del estaquillado, o sea, colocar el tutor, se hace generalmente 15 días antes. Les decía a los muchachos de la otra sección que es que lo más justo es, por decirlo así, de una u otra manera, colocar la estaca o el tutor, como le quieran llamar, que antes de trasplantar, con el objetivo de que no dañen, no dañen el fruto, perdón, la planta, es decir, no dañen la planta al momento de colocar el tutor, porque muchas veces colocamos todas las plantas y cuando venimos a colocar las estacas o tutores, generalmente uno de ellos a veces cae específicamente en el punto donde nosotros decidimos colocar el tutor. Entonces es mejor evitar y colocarlo antes para así también tratar de evitar algún accidente. Estaba húmeda la tierra, andaba con el tutor en la mano, me resbalé y me llevé como medio surco. O sea, o me llevé unas 3 o 4 plantas del golpe que tiré. Entonces, esos detallitos a veces es mejor, o algunas posibilidades de algún accidente es mejor evitarlo. Ojo que tampoco es que esperemos que ocurran, pero mejor evitemos, como dicen por ahí algunos, por si las moscas. Entonces, mejor hay que evitar. Después, la parte de control de maleza, ya lo vamos a ver, que es otra actividad que se realiza muchas veces. Bueno, en el caso de ustedes, asumimos que son parcelas pequeñas o que son manejables por ustedes directamente, a pesar de que sea un poquito grande, pero sí se puede hacer el control de maleza manual. Pero generalmente recuerden que se utilizan diferentes elementos, como ya lo vamos a ver cuáles pueden ser más adelante. En el caso de los que vayan a utilizar específicamente, vayan a trabajar con pepino, ellos sí ya más bien deberían de estar pensando en hacer esta actividad de la parte del estaquillado o tutorado, debido a que el cultivo crece bastante rápido. En la parte de enguíe, o sea, la parte de enguiar la planta específicamente, ya cuando hablamos de pepino, que es uno de los que requiere que estén haciendo esta actividad, pues si es posible a diario, hay que andar donde él, e incluso la parte de las podas en la parte baja y el deschuponado, por decirlo así. Ya cuando ustedes tengan la planta, voy a querer que me estén mostrando con el objetivo de ver cómo va y que se puede ir haciendo alguna corrección si es que fuese necesario. Sacar plantas viróticas para específicamente la compañera que va a trabajar con habichuelas. Este es uno de las actividades que hay que tener muy en cuenta. Ya asumo que debe estar clara qué enfermedades le pueden dar de la parte de virosis. Perdón, y en el caso del frijol no necesariamente requiere de un vector. Muchas veces la semilla viene contaminada de campo. De esas plantas, sí, de ese cultivo, perdón, sí ya se ha podido comprobar científicamente de que hay transferencia de virus de padre a hijo. Perdón, específicamente cuando nos referimos padre a hijo es de la planta a la semilla. Podas, ya vamos a ver qué tipo de podas vamos a realizar. Recolección de fruta caída, eso también es necesario siempre y cuando haya bastante fruta. Eso generalmente se realiza más en áreas con producciones de altas producciones, pero en este caso asumimos que todo lo poco que se pueda producir o lo mucho va a ser utilizado en sus casas. La parte de cosecha y manejo post cosecha, ingenieros, eso lo vamos a manejar específicamente en módulo, debido a que ahí es donde es parte del módulo de hortalizas 3 específicamente, y la mala suerte de ustedes que lo llevan conmigo también.
Entonces, ese módulo comprende específicamente, uno de los temas que comprende es esto: manejo criterios de cosecha, cosecha y manejo post cosecha, entre otros dos temas que están por ahí. Entonces, nos cae bien y nos sienta bien el método por ahí del que vamos a trabajar. Entonces, veamos la parte específicamente de estaquillado y tutorado. Es esto que ustedes ven acá. Simplemente lo que van a hacer es colocar lo que son las estacas, o que van a ser a diferentes distancias. Por ejemplo, aquí, si ustedes observan, posiblemente estén a 1 metro más o menos, y las plantas están más o menos. Entonces tienen colocadas 2 estacas en medio de, perdón, 2 plantas en medio sí, 2 plantas en medio de 2 estacas. O sea, entre estaca y estaca, o tutor y tutor, hay 2 plantas. Eso con el objetivo de que sea más fuerte y la planta y el estaquillado y tutorado puedan soportar más. Si ustedes estuvieron en la universidad y tuvieron la posibilidad de hacer esta actividad, se darán cuenta que acá se utiliza lo que es una estaca, ¿cómo se llama? Más o menos colocada a cierto, ¿cómo se dice? Con cierto ángulo, con el objetivo de que sirva para soporte y así evite quebrar lo que son los tutores, o que el tutorado quede flojo, por decirlo así de una u otra manera. Entonces, eso es uno de los elementos. Otro tipo de tutorado generalmente depende del tipo de cultivo, también de la cantidad de estos. En caso de las variedades, por ejemplo, ustedes recuerden que en la parte hortícola hay diferentes tipos de variedades. Están las variedades, ¿cómo se llama?, de crecimiento determinado y crecimiento indeterminado. Y en la parte de crecimiento indeterminado, específicamente son aquellos que no dejan de crecer y son más utilizados específicamente en invernaderos. Las plantas que se trabajan en campo abierto generalmente son más de crecimiento determinado. Entonces, eso depende del tipo de tutorado o la altura que ustedes vayan a colocar. Básicamente eso va a depender específicamente vuelvo a repetir, de lo que edad con la que ustedes vayan a trabajar, pero generalmente en campo, por ejemplo, perdón, tanto chile dulce como tomate, generalmente las que se producen en campo son de crecimiento determinado, así que generalmente los tutores los pueden utilizar a una altura de 1.5 metros, con el objetivo de que, por decirlo así, de que les permita tener una posibilidad de suficiente espacio para poder colocar la mayor cantidad de cabuya, cuerda, lo que ustedes requieran por ahí. Ok, forma de tutorado, simplemente aquí ya, como ustedes pueden observar, la gente o las personas acá trabajan específicamente con lo que es algún tipo de palo, por decirlo así, de madera o tutor, que les permite esta característica. O sea, vean o traten de observar que ellos lo hacen, o tratan de hacerlo lo que quede lo más uniforme posible. Esto es una cuestión de estética, pero sí también demuestra que ahí hay alguien que posiblemente sea profesional, o alguien que le gusta hacer bien las cosas. En el control de malezas, ingenieros, diferentes métodos, como habíamos estado hablando con ustedes anteriormente. Dentro de ello, específicamente como se refiere a lo que es algunos métodos como emplasticar, o la utilización de alguna cobertura. Y para la entrecalle generalmente se utiliza, o el entresurco, generalmente, sí, en la calle o entre surcos se utiliza lo que puede ser algún método de control manual, o algún método de control químico. Entonces ahí depende específicamente, o va a depender de lo que ustedes quieran, cómo lo quieran realizar. En el caso del chile, generalmente se puede realizar también algunas actividades como
como diferentes tipos de siembra, perdón, como en este caso, no sé si ustedes observan, es un tipo de siembra a doble surco o a doble hilera. Sin embargo, este tipo de siembra es preferible realizarla cuando usted tiene protección o cuando lo va a realizar específicamente en verano. Alguien que me diga por qué es preferible hacerlo en verano. ¿Alguna idea? Para que se mantenga la humedad al momento del riego. No, porque lo tengo emplasticado, pero ¿por qué realmente no hacerlo en invierno y sí en verano? A doble hilera. Esa sería la pregunta. Puede repetir. Sí, le estaba comentando, no sé si me escucha bien ahora. Sí, ya. Ok, le estaba comentando o les estaba comentando a sus compañeros que en el caso del chile hay diferentes métodos de producción y uno de ellos es a doble hilera, o sea, 2 surcos por cama. Entonces, pero les decía a ellos que generalmente eso se debe recomendar o debería recomendarse en zonas donde puedo tener control de la humedad o de preferencia en verano. Y la pregunta es por qué hacerlo así. Ingeniero, ¿será porque quizás en verano la incidencia de enfermedades es más baja? Pero ¿qué relación tiene o qué relación tiene eso con la utilización de un marco de siembra o una forma de siembra con otra? Porque hay menos humedad. Control de maleza. ¿Mande? Menos humedad. ¿Dónde? Vamos a ver, piensen. Sería porque a doble hilera habría mayor contenido de humedad. Ajá. Y eso qué, o sea, la pregunta es qué tiene que ver eso, o sea, ¿cómo le explico? Trate de explicarme si entiendo lo que me quieren decir. Quieren decir que el problema, ¿mande? Para reducir maleza. No, porque estoy utilizando emplasticado. Estamos hablando ahorita del manejo de malezas y estamos hablando de emplasticado. Y dentro de eso solo les quise hacer referencia de que hay 2 marcos de plantación, o sea, se puede plantar a doble hilera, pero como dicen los compañeros, no se recomienda a doble hilera porque hay demasiada humedad en invierno, y es cierto, hay demasiada humedad, pero ¿cuál es la humedad y dónde está esa humedad que es la que me interesa, para que debo evitar? Por lo menos ya descifraron los compañeros que el problema es humedad, y estoy de acuerdo. Ok, pero ¿dónde y por qué? Ingeniero, Mande. humedad, mayor humedad relativa porque hay una mayor densidad y hay una mayor incidencia de hongos, ¿no? No es eso. Ok, ya que están hablando de eso, voy a ver si les voy a organizar las ideas de lo que han dicho. Ok, recuérdense que en la parte de patología siempre se habló o siempre se trata de hablar o darles a conocer a ustedes de que por lo menos, o sea, los marcos de siembra que existen, por decirlo así, tienen una relación. No sé si ustedes se han fijado que, por decirlo así, se dice Chile entre .30 y .50, por decirlo así, metros, entre planta. Entre surco, 1 a 1.50. No sé si lo han leído. Entonces, esos marcos de plantación básicamente responden a ciertas condiciones. O sea, si ustedes se fijan, en la agricultura no hay nada exacto. Nunca les van a decir hágalo a tanto o estrictamente debe ser a tanto. Siempre les van a dar rangos, porque eso depende básicamente del lugar donde produzcan, condiciones bajo las cuales estén produciendo y lo que decían ustedes.
La humedad es básica de manejarla específicamente en la parte de patología porque hay 3 elementos e incluso yo prefiero enmarcarlo en 4 elementos para la aparición de enfermedades, que los 4 elementos son el hospedero, o sea que en este caso sería el chile dulce, condiciones ambientales o un ambiente favorable, que en este caso pudiese ser temperatura, humedad relativa, que es lo que ustedes, ¿cómo se llama?, están comentando. Un patógeno virulento, que es que sería cualquier tipo de hongo, por decirlo así, o cromista, que en este caso pudiese presentarse también. Y el otro que sería la interacción entre la planta y el microorganismo, que esta planta sea susceptible a la enfermedad. Pero bueno, para no enredarles tanto ni meterme tanto a eso, lo que ocurre es, hay algo que se crea en medio de en esos 2 surcos, y es una microatmósfera, que es lo que ustedes decían, es cierto, hay exceso de humedad. Por eso yo les preguntaba dónde. Y específicamente resulta ser que el exceso de humedad se va a producir o se va a formar en la unión de los 2 surcos, porque va a haber traslape de ramas. Y tanto, bueno, ahí serían en 4 puntos, porque va a haber traslape entre las plantas del mismo surco y entre las plantas de los distintos surcos. No sé no sé si me voy a entender. O sea, el único lado donde quedan libres las ramas que no se tocan es donde están donde está la calle o el entresurco. Entonces de ahí, en todos los otros puntos generalmente traslapan y se tocan. Y eso es lo que debe de evitarse. O sea, las altas densidades generalmente tienden, o hay una fuerte tendencia a lo que es a permitir que como les digo, a permitir que haya una mayor incidencia de enfermedades básicamente. Bueno, eso volvemos a repetir. Ojo, control de malezas puede ser, vuelvo a repetir, manual, que era lo que estábamos hablando anteriormente, utilización de plástico, utilización de químicos, de preferencia, como ustedes pueden observar acá, un cultivo asociado bien atípico, café con tomate, pero también puede realizarse. Y la idea es, la idea básica aquí es que ustedes vean cómo se debe de manejar, aunque aquí hay un ejemplo también de algo que no se debe de hacer o algo que se debe de corregir al momento de que ustedes están trabajando, y es ver la ubicación de la manguera de riego. Si ustedes se fijan, ahí prácticamente está botando parte del agua porque no está pegada al tallo donde yo quiero que realmente esté la manguera. O aunque déjenme ver, por algún motivo ellos la tienen ahí, pero no debería ser lo lógico, ya que debería estar pegado específicamente, y tampoco al fondo se ve que no, o sea, hay algo que no estaba bien por ahí. Pero bueno, el punto es que la manguera debería estar pegada a la planta para que riegue bien. Eliminación de plantas viróticas en tomate para todos los que vayan a producir o se dediquen a esto. Tengan mucho cuidado con lo que es la parte de incidencia de virosis, específicamente los transmitidos por mosca blanca. Mucho cuidado con la famosa mosca blanca. Ya los que vayan a dedicarse a la parte de tomate, por favor, vayan buscando, revisando e inspeccionando, e incluso haciendo monitoreo y muestreo. Bueno, monitoreo básicamente pudiese ser específicamente en lo que se refiere a monitoreo específicamente a lo que se refiere a la parte de mosca blanca. ¿Cómo se llama? Monitoreo de mosca blanca. Hay que buscar hospederos alternos. Tengan mucho cuidado porque en mosca blanca específicamente, según algunos autores, reportan entre 200 y 700 hospederos, o sea, diferentes plantas que son hospederos de mosca blanca. Entonces, resulta un poquito complicado manejarla. Y la otra cosa es donde hayan zonas productoras ¿cómo se llama? Zonas productoras de cualquier solanácea. Hay que tener cuidado y tratar de darse cuenta si ha habido o no incidencia de problemas de virosis.
Y si en la parcela que tienen aparecen algunos elementos como este, específicamente lo que es alguna planta con características con virus, hay que eliminarla. También incluso en el chile se presentan estas características también, a pesar de que la planta se vea que les puede producir, pero mejor no arriesgarse y eliminarlo, porque el vector a esa planta e incluso llega a esa planta el vector y posteriormente disemina al resto de la plantación. Es mejor eliminarla. La compañera con habichuela, esta es una de las características que posiblemente se le presente. Por lo menos en la Universidad Nacional de Agricultura, en frijol y en habichuelas siempre se han presentado plantas a pesar de que se haga manejo de plagas, y generalmente eso hace referencia a que la semilla venía, por decirlo así, contaminada. Entonces, tengan cuidado con eso. La parte de podas, tenemos, por decirlo así, podas, se entiende que son de formación, no las que se malentienda, y hacer deshoje. O sea, las podas es eliminar algunos elementos, como en el caso del tomate, que se le llaman chupones. Ojo que esto depende también el tipo de variedad de planta con la que usted vaya a trabajar, o incluso el lugar donde trabaje. Me refiero a campo abierto o a invernadero. Generalmente es más típico que ustedes vean que el deschuponado se haga en invernadero, no tanto a campo abierto. Muchachos de la otra sección, una de las cosas que yo tengo que ver y tengo que tener claro es qué quiero con mi planta, que mi planta crezca bien en los primeros etapas, y tratar de que tenga una altura de hasta unos 30 centímetros, libre de ya sea hoja, chupones, brote hacia arriba, con el objetivo de que desarrolle bien el tallo y se fortalezca. ¿Qué pasa si yo dejo los chupones? O sea, alguien me lo preguntaba. Uno de los problemas de los chupones es que generalmente ellos hacen que la planta redistribuya todo su contenido, por decirlo así, o sea, toda la parte nutricional o todo lo que produce en base a, por decirlo así, todo lo que produce, por decirlo así, en cuanto se refiere a fotoasimilados, generalmente al final termina destinándolo a los chupones y deja de crecer. Entonces, por eso es preferible hacerlo por lo menos hasta antes de que inicie la floración, con el objetivo de que ustedes puedan, por decirlo así, garantizar de que su planta inició con buena fortaleza. Alguien me preguntaba por la parte de los chupones que se hace, cómo se hacen, por decirlo así, depende. Si usted tiene herramientas, puede hacerlo con bisturí. Si no, generalmente se hace que ustedes ven en la diapositiva, que básicamente es, por decirlo así, cortarlo con los dedos. Algo importante, ingenieros e ingenieras, es que si van a hacer deschuponado, lo mejor que se debe hacer es específicamente que, ¿cómo le explico? Que hacer alguna solución yodada. No sé si ustedes hicieron alguna práctica de estas en la universidad, pero cuando se hace con ustedes, lo que nosotros hacemos generalmente en invernadero es, por decirlo así, asignar grupos. O sea, se hacen grupos de 3. Uno va con el bisturí y yodo cortando, el otro va con yodo sellando las heridas, y el otro va va recogiendo lo que es los chupones que se van quitando. Entonces esas actividades generalmente se hacen entre 3, con el objetivo de que sea más eficiente y de que quede bien hecho. Pero eso es básicamente lo que es el deschuponado. Ingeniero. ¿Mande? ¿Y el yodo cómo solo se le agrega? Se le agrega, si lo va a, como le explico, si lo va a usar para eso, generalmente se utilizan 3 ml de yodo por litro de agua, pero pudiese utilizar un poco más, algunos 5 ml, para que quede cargadito y pueda, por decirlo así, cicatrizar mejor. Cabe mencionar, gracias por la pregunta, cabe mencionar que no necesariamente solo con yodo pueden hacer una solución
para sellar o cicatrizar. Pueden hacerlo incluso con productos químicos. Sin embargo, le decía a los muchachos de la otra sección, alguien me decía y me discutía que quería hacerlo con cobre. Sí, está bien. Por ejemplo, fungicidas como el oxicloruro de cobre lo pueden utilizar perfectamente y pueden hacer un tipo de pasta o un tipo de solución así acuosa y estarla aplicando. Sin embargo, no lo recomiendo porque generalmente es un producto químico y químico como tal lo va a tener que estar manipulando con su mano. Entonces, de mi parte, no, o al menos de que tenga suficientes condiciones económicas y que tenga guantes de látex o guantes de hule para poderlo estar manipulando. Pero si usted recuerda, con guantes generalmente se pierden algunas, o sea, es más complicado manejarlo por lo mismo de que resbala muy fácil el producto. Entonces, eso sería Y, nada más. y aparte de los 3 ml, Man- ¿qué otra cantidad podemos usar? ¿Solo esa? ¿Mande? Aparte de los 3 ml, ¿podemos agregar más? No, Solo eso. no, si le decía, puede usar hasta 5. O sea, el objetivo es que pueda cicatrizar, o sea, utilizarlo como un sellador. Eso es lo que se busca con el yodo. En qué hora del día puede ser ingeniero? Ese deschuponado es preferible hacerlo por la mañana o por la tarde también. Recuerde que usted lo que va a hacer es una herida y generalmente al hacer una herida lo que usted hace es, por decirlo así, abre una puerta específicamente de lo que es, por decirlo así, lo que hace es abrir también una ventana para la pérdida de humedad. Entonces, si usted lo hace a mediodía, la planta va a estar un poquito predispuesta a lo que es a lo que es la pérdida de, por decirlo así, a la pérdida de agua. Entonces hay que evitarlo. Es mejor que lo haga por la mañana o por la tarde. Ingeniero, Y recuerden siempre mantener regadito su cultivo. Mande. usted mencionó a cuántos días dijo que se empezaba a hacer la poda de las hojas de la parte inferior y la de los chupones. Es que eso depende, no es tanto por día, sino por altura. O sea, yo lo que quisiera es que por lo menos el tallo llegara a una altura de unos 30 centímetros del suelo para evitar lo que es el contacto de las hojas con el mismo, o sea, con el suelo. La otra cosa es, Inge, los chupones, ellos solo van a ir apareciendo. No tienen una fecha, por decírselo así. Generalmente empiezan a aparecer cuando ya la planta generalmente hace lo que pierde, lo que es la parte de dominancia apical. Entonces, generalmente cuando empieza la ramificación es donde inicia por decirlo así, la aparición de chupones. Entonces, por ahí puede ir. Ingeniero, entonces, cuando aparezcan los chupones, podemos ir acortando. Ya los pueden ir cortando. Ojo que la idea es que los corten hasta cuando inicia la floración. Una vez que inicie la floración, va a quedar a criterio de ustedes si los quitan o no, para que puedan tener mayor cantidad de ramas y puedan tener mayor cantidad de frutos. Como les digo, o sea, la idea es que ustedes levanten, o sea, que las primeras ramas aparezcan en la parte más alta, para que así no haya, por decirlo así, contacto con el suelo. Creo que ya saben el por qué la relación de evitar el contacto con el suelo. Bueno, ya les explico igual. Si ustedes se fijan, esta es una imagen o una ilustración específicamente de cómo hacer la parte del chile. En el caso del chile, lo mismo, se hace deschuponado y como ustedes pueden observar acá, donde están las flechas están los chupones. Entonces se van eliminando. Eso sí, también puede ser otra relación. No le vayan a cortar las hojas demasiado rápido porque recuerden que las hojas son una maquinaria donde la planta produce, a medida ella vaya produciendo un par de hojitas más arriba, le pueden ir quitando la parte de abajo, así como ven acá, se va cortando la de abajo y acá se elimina el primer fruto. Lo que dice en Chile, generalmente ustedes van a ver que llega a una altura, florece y ahí se bifurca, o sea, hace una producción de 2 tallos y ahí empieza a crecer. Entonces ahí ustedes pueden eliminar, por decirlo así, ese fruto con el objetivo de que, como ven ustedes acá, se eliminó y empieza a producir chiles de mejor tamaño.
Entonces, pueden hacer, ojo, que generalmente las variedades que se producen en campo no se les hace no se les hace este tipo de poda, pero si se pudiese hacer, es una recomendación también en cuanto a dejar solo 2 tallos para producir. Esto se hace mucho en invernadero, hay otros tipos de podas que se hacen en 4 ramas, que también se trabaja mucho en lo que es en invernadero. Bueno, eso es en cuanto a la parte de, por decirlo así, de podas. Ahora vamos a la parte de... Ingeniero, disculpe. Dígame. ¿Cuánto dijo de yodo en agua? Que no le escuché. Pudiesen ser 5 ml, hija. Generalmente lo que se hace es, ¿cómo se llama? Lo que se hace es utilizar 3 ml por litro de agua. Eso es lo que comúnmente le dicen, pero pudiese utilizar una dosis mayor para que quede, por decirlo así, más, que cicatrice más rápido. Ah, ok. La distancia entre los tutores, generalmente eso usted lo puede definir, y lo que me preguntan por acá, lo puede definir usted, y muchas veces se utiliza incluso si, ¿qué cultivo va a sembrar en primer lugar? ¿Sabe? Tomate, ingeniero. Ok, entonces puede utilizar lo mismo que estaba allá, lo puede utilizar a 1 metro. No sé qué tipo de tutor tenga, si sea fuerte o sea débil. Si no es muy fuerte, lo puede utilizar a metro y utilizar 2 plantas entre estaca y estaca para que le quede mejor. Inge, Ajá. y en el caso de pepino. En el caso del pepino, lo mismo. Generalmente yo lo puedo recomendar a 1 metro para que queden 3 plantas en el centro. No sé si me entendió. ¿Cómo dijo? Okay. Que puede utilizar, perdón, 3 plantas en medio del tutor, o sea, el tutor, o sea, las estacas o los tutores colocarlos a 1 metro. En pepino, ¿no? Mande, en pepino, sí, para que queden 3 adentro del tutor. No sé si me entiende. O sea, esas plantas quedarían más o menos a 30 centímetros cada una. No sé si me entendió, hija. ¿Y qué altura debe tener Los tutores va a depender, por ejemplo, en el caso del pepino, por lo menos 2 metros. 2 metros, ojo, del suelo hacia arriba. O sea, enterrado por lo menos debe ir 50 centímetros. En el caso del chile y tomate, generalmente puede ser de 1.5 de altura, ojo, del suelo hacia arriba. Entonces quiere decir que enterrado por lo menos debe llevar 50 centímetros también para que les quede bien un tutorado bien hecho. Y otra cosa, ingenieros, si van a utilizar tutores pandos, traten de que o sea, lo más torcido, más pando, como se dice vulgarmente o comúnmente, del tutor quede en una línea, o sea, como los que veían, aquellos palos que veían ustedes que habían colocado como tutores en el tomate, que se miraban derechitos. Eso con el objetivo de que dé gusto, que los enseñen. Entonces, para que sí se puedan enseñar, mande. Y entre estaca y estaca, ¿cuánto distanciamiento para el chile? ¿Qué cultivo? ¿En Chile? También lo puede colocar a 1 metro y coloca 2 plantas entre estaca y estaca, a 40 centímetros, más o menos, entre planta y planta. Ok, no sé, vamos a ver, en Chile, ok, ya lo de la altura de las estacas creo que ya está. En Chile también se hacen podas, en Chile también, y lo mismo que estábamos hablando allá atrás. En pepino también sí hay que hacer podas, específicamente hay que hacerlas al igual que lo que ustedes hicieron en lo mismo que estábamos recomendando acá. Ya les voy a buscar fotografías de cómo se poda el pepino. Igual hay que tratar de levantarlo lo más que se pueda antes de que
antes de que, y en pepino sí, sean muy cuidadosos de evitar que las hojas toquen el suelo. Por eso les decía, los tutores hay que colocarlos con mucha antelación, con el objetivo de que cuando pongan la planta y la planta empiece a crecer, hay que irlo colocando ya en la cabulla, o en la cuerda, o en la pita, como le llamen. Ingeniero, Ingeniero, ¿qué tutorado podemos usar en pepino? ¿mande? ¿El más adecuado? ¿El qué? No entiendo. ¿En pepino? No, ¿el qué? El tutorado. El tutorado. Sí. No, no sé qué tipo de tutorado. Deme un segundito, ya le voy a permitir. Deme un segundo. ¿No realizaron tutorado en la universidad? No. Sí, ingeniero. Ok, ahorita les muestro. Aquí tengo varias opciones. Quisiera, yo me iría, ya le digo por cuál, pero si no, o sea, las condiciones, pues déjeme buscar algo que se adapte a nuestras condiciones económicas, porque tampoco le voy a decir, perdón, exigir algo que yo sé que no va a poder, o si va a poder, va a tener que pelearse con alguien para quitarle dinero, y eso es lo que menos quiero. Okay, permítame un segundito. Es que lo que tengo aquí en la casa es una Lentium, ya está pobre, ya tiene mucho tiempo de estar viva. Más bien ya se me va a morir la pobre. Con estas calentadas que se dan todos los que utilizan hoy en la actualidad, ya las venden. No sé si las están viendo ahora, ya. Venden específicamente para eso. Sin embargo, lo que nosotros usamos en la universidad es un tutorado así más o menos como en una sola línea. O sea, se coloca tutores en todo el surco, de extremo a extremo, y lo que se hace es que se colocan dos, por decirlo así, dos pitas o dos cabullas, una en la parte de abajo y otra en la parte de arriba, y lo que se hace es se coloca la cabulla tipo V o tipo B, no sé si alguien la logró ver, con el objetivo de que el pepino se quede agarrado a una cabulla nada más, así como lo tienen acá. O sea, solamente que incluso este pudiese ser un método. Como ustedes observan acá, colocan el tutor en la parte de la base de la planta y simplemente ellos la van enredando. Solamente que aquí, ingeniero, ya que está esta fotografía, no sé si todos la están viendo. Por favor, confírmenme. Sí, ingeniero. Ok, en esta planta que ustedes ven acá y este tipo de tutorado es uno de los que pueden hacer. En este caso se colocan o se le coloca un par de tutores que sean o 3 o 4 tutores que sean como casi postes, y se coloca una cabulla o un alambre en la parte superior, y del alambre o de la cabulla o cuerda, algo fuerte, bien templado, salen tutores independientes, como ustedes ven acá, estas cuerdas que ven aquí, y se van enrollando a medida del cultivo va creciendo, con el objetivo de que vaya hacia arriba. Eso sí, que en el caso de lo que me preguntaban, los tipos de podas que se hacen pepino serían estas. El ir eliminando toda la hoja que está quedando abajo. Se elimina hoja y se elimina fruto y flor, con el objetivo de que quede levantado al menos unos entre 40 y 50 centímetros del suelo. Eso es lo que se puede hacer también. Ingeniero, Mande. ¿puede repetir algo que dijo más o menos como mitad de la clase que llevamos acerca de la estaca que tenía que poner antes de que empezara a crecer la planta? Por ahí que decía, es que no escuché bien por la condición. Sí, es que le comentaba a sus compañeros que básicamente, por lo menos, soy del criterio de que el estaquillado o la estaca o tutor, como le quieran llamar, generalmente debe hacerse antes de que ustedes, por decirlo así, coloquen el cultivo, con el objetivo de evitar que donde vaya a colocar una estaca o tutor ya esté una planta. O sea, eso simplemente es por cuestiones de evitar daños. Y la otra que les decía a ellos es que posiblemente pudiese ocurrir un accidente, me resbalo, me caí, me llevé no sé cuántas plantas, ¿entiende? Entonces eso generalmente lo que uno hace es evitar algún tipo de accidente o cualquier otra cosa.
A eso es lo que me refería cuando les decía de colocarlos antes de tiempo. Ok. Ok, entonces tenemos eso, ingenieros. Ahora, ¿cómo se llama? Entonces vamos a la parte de, continuamos, ya hicimos las partes de, por decir algunas labores, ahora estamos con la parte de recolección de fruta caída. Ojo, que específicamente la parte de recolección de fruta caída, ingenieros, hace referencia a algunos lugares donde se produce un cultivo en específico y generalmente usted manda a cosechar personas y estas por lo general, acuérdense que cuando usted les paga, muchas veces les paga por día y simplemente lo que hacen es, entonces, lo que hacen es dejar tirado algunos frutos. Esto se realiza con el objetivo de evitar tener, por decirlo así, una fuente de contaminación, específicamente en ¿cómo se llama? Una fuente de contaminación en su parcela. Entonces, por eso se elimina lo que es fruto. Incluso recuerden que hay muchas plagas que generalmente se alimentan de algunos frutos, entonces simplemente lo que ustedes hacen es buscar, ¿cómo se llama? Hayan algunos daños específicos o que se recolectan con el objetivo, vuelvo a repetir, ¿cómo se llama? Con el objetivo de evitar, como vuelvo a repetir, cualquier contaminación. Ojo que la recolección de fruta de preferencia o depende de dónde ubicarla, dónde colocarla, me refiero a de preferencia buscar mejor hacer abono orgánico. Si la van a enterrar así como está ahí, busquen hacerlo lo más lejos posible de la parcela donde producen y de preferencia de salida, o sea, del lugar donde sale el viento, no donde entra el viento, porque si esto generalmente se me pudiese, por decirlo así, pudiese dañarse y producir lo que es, o sea, descomponerse por alguna enfermedad o algo. Entonces simplemente cuando todo esto ocurra, posiblemente usted lo que esté haciendo es, como llaman, dándole un sustrato para que prolifere la enfermedad o alguna enfermedad. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado con dónde va a colocar esa fruta caída, pero sí vuelvo a repetir, es saludable eliminarla con el objetivo de que usted, por decirlo así, evite daños posteriores o simplemente tenga una fuente de contaminación, porque muchos microorganismos son saprófitos, viven en el suelo y si están ahí, simplemente el fruto tiene suficiente humedad, prolifera y posteriormente puede ocasionarle daño a su cultivo. De cosecha y manejo post cosecha, vuelvo a repetir, lo vamos a realizar en el módulo y básicamente está relacionado en gran parte con esto que ustedes están viendo y es específicamente a la parte de saber cuándo ya el fruto está listo para cosecharse, o sea, eso se le llama criterios de cosecha. La parte de dónde se van a ubicar, cómo deberían de ubicarse, dónde deberían de almacenarse, entre otras cosas. Eso es lo que refiere a la parte de cosecha y manejo post cosecha, que eso lo vuelvo a repetir, lo vamos a realizar en módulo. Solo ejemplos acá de cómo cosechar, por ejemplo, zanahoria, que básicamente ella muchas veces les va mostrando, porque la zanahoria tiene esa cualidad que generalmente sale hacia afuera un poquito, o sea, muestra los hombros donde está creciendo la raíz y entonces ya uno sabe si ya está o no. El tomate es otro que es bastante sencillo de cosechar porque generalmente cambia características como la coloración específicamente y ustedes ya saben cómo
cómo hacerlo. En el caso de la coliflor y brócoli, algunas veces lo que tiene es específicamente la parte de la inflorescencia, por decirlo así. Ustedes ya saben cuándo características ha crecido lo suficiente y generalmente así se cosecha. El repollo, que es otro, que generalmente se cosecha en base a lo que es la parte de firmeza de lo que es la cabeza o roseta. Bueno, generalmente se le dice cabeza en el mercado, pero por decirlo así, nosotros sabemos que no es más que superpuestas una sobre otra, y ese tipo de roseta tiene que tener las características. Entre más socado está, por decirlo así, entre más dura la cabeza esta, entonces generalmente ya está listo para cosecharse. Entonces, eso, entre otras características, criterios de cosecha para sandía, bueno, ahí se lo voy a dejar para que lo discutamos en módulo. Bueno, ya casi terminando la parte de lo que son los, ya casi terminando lo que son las partes de los, ¿cómo se dice? Vamos a ver, si hizo zanahoria en semillero, generalmente esta la podríamos utilizar el mismo criterio que la remolacha, más o menos entre 7 y 8 centímetros de altura de las primeras hojas. A los 8 días después de haberla puesto a germinar, o después de que haya emergido en todo caso. Generalmente puede utilizar dosis más o menos de 5 ml por planta, con el objetivo de no deshidratar y tampoco usar ¿cómo se llama? Como diríamos, un exceso de fertilizante. En todo caso, que si lo va a hacer con jeringa, Inge, lo más saludable es que el sustrato para todos, el sustrato tenga una buena humedad, no que esté chorreando, pero sí que tenga humedad. No vayan a ponerse a fertilizar recién o cuando el sustrato está muy seco, porque generalmente pueden ocasionar también un posible daño también ahí en cuanto a deshidratación, porque la planta tenga la necesidad o tenga mayor potencial hídrico el fertilizante que el sistema radicular. Entonces mejor que tenga la suficiente cantidad de agua para cuando usted le aplique esos 5 ml se distribuyan bien en el sistema radicular y no le vayan a dañar. Bueno, en cuanto a la parte de lo que me pregunta Villalobos, generalmente le voy a decir así sinceramente, bueno, la mayor parte de los ingenieros agrónomos no creen mucho en esta parte de lo que es la luna. Generalmente se dice que, por ejemplo, trasplantes, podas y otras cosas debería de hacerse en cuarto menguante, y básicamente está relacionado con el flujo de savia. Si usted busca, hay una imagen donde representa los movimientos del agua dentro de la planta dependiendo de dónde esté ubicada la luna. A eso se le llama luna tierna, cuarto menguante, cuarto creciente y luna nueva. Llena, sería nueva, cuarto creciente, llena y cuarto menguante. Entonces por ahí puede ir. Sí, en algunos casos sí puede influir, pero generalmente está más relacionado con la parte del movimiento del agua dentro de la planta. Entonces puede ser que si hay luna, sería, déjeme ver cuál es la que donde no aparece, luna nueva, ¿verdad? Ok, la parte de luna nueva se ubica en la parte de abajo del suelo de nosotros, entonces ahí hay mayor retención de agua, hay menor movimiento de la misma. Posiblemente en luna nueva el problema que tiene generalmente es que no hay mucho movimiento del agua o le cuesta mucho a la planta absorberla, por decirlo así. De preferencia sí, hay que dejarlo, ¿cómo se llama? Disolviendo, Inge, con el objetivo de que usted, por decirlo así, de una u otra forma, tenga una mejor concentración. De preferencia para todos, dilúyanlo, y si lo pueden colar, cuélenlo,
para que no apliquen, por decirlo así, para que no apliquen el asiento, porque generalmente ahí, independientemente usted lo haya puesto ¿cómo se llama? A diluir, generalmente tiende a siempre a guardar ciertas concentraciones y puede quemar la planta. No, no es bueno en ningún momento someter a estrés a sus plantas, debido a que ustedes, o generalmente ustedes tienen la suerte de trabajar con cultivos, o la mayor parte de los cultivos ¿cómo se llama?, que se producen en el medio, generalmente, ¿cómo se llama?, o los que producimos en la actualidad, generalmente ninguno, ¿cómo se llama?, de los cultivos, por lo general tiene características, por decirlo así, de producir de manera lenta, sino que casi todos tienen un ciclo establecido. Son cultivos muy neutros en cuanto a la parte del fotoperiodo y casi siempre les van a producir, siempre y cuando ustedes les den la fertilización adecuada, las condiciones, ya sea riego, suelo, fertilización, el cultivo les va a producir. Sin embargo, lo de estresarlos es una mala práctica que se ha estado realizando, o se ha venido realizando en algunas cuantas plantas. Sí se utiliza, y generalmente lo utilizan más para árboles frutales. Déjenme decirle que eso sí lo he escuchado. Incluso no sé si ustedes han escuchado algo del famoso Día de San Juan, si mal no recuerdo, que es el día que generalmente todo el mundo sale a golpear a los pobres árboles con el objetivo de que florezcan cuando no quieren producir. Y decía un compañero, puede que tenga lógica, dependiendo la golpeada que le den al pobre árbol, puede que tenga lógica, porque lo que pasa es que cuando usted hace eso, generalmente los frutales producen lo que es un estímulo de producción de etileno en base a lo que es el daño, y la planta lo que hace es reaccionar como que es que va a morir. Entonces puede ser que sí induzca la floración, pero ojo, está más relacionado con la parte de cultivos perennes. En la parte hortícola es bastante diferente, debido a que son cultivos que tienen un ciclo, completamente determinado. Entonces, o sea, ya está especificado el ciclo que debe tener. Entonces, bueno, antes. En la parte que dijo de remolacha, que no escuché. Sí, les decía a alguien que me preguntaba, que creo que hizo semillero de zanahoria, que a qué edad la debe trasplantar. Le decía que generalmente no hay una edad como tal en este caso, sino que se utiliza como parámetro altura. Generalmente las primeras hojas deben de tener a una altura más o menos entre 7 y 8 centímetros. No sé si por ahí quedamos claros. Sí, gracias. Ok, listo. Entonces ya terminamos de producir. Vamos ahora a la parte. Recuérdense que no solo es necesario producir, por decirlo así, de una u otra manera, sino que hay algo que como profesionales deben de tener claro, es que hay que eliminar, por decirlo así, todo aquello que nosotros producimos, específicamente el rastrojo, con el objetivo de que esto no se me convierta en un hospedero de plagas y enfermedades, y además de un hospedero, evitar daños, por decirlo así, daños secundarios. Porque también puede ser que el siguiente cultivo que yo deba o quiera colocar en mi terreno tenga relación con este cultivo, puede compartir algunas plagas, y es mejor eliminarlo. Esto es 5 días después de la última cosecha. Ingeniero, en el caso del repollo, repollo pequeño. El repollo sí, eso sí tiene una cantidad de días, entre 25 y 30 días. Eso es lo que le dan al repollo en semillero, ¿verdad? Ok, les decía, esto es lo que debe de hacerse una vez que haya terminado de cosechar. Primero se retira lo que es la cabuya, pita o cuerda, como le llamen. Posteriormente, después se retiran lo que son los tutores o estacas. Y por último,
generalmente hay muchos que lo que hacen es hacer una aplicación de un producto químico para eliminar cualquier tipo de malezas malezas no, cualquier tipo de insecto que pudiese haber quedado ahí con el objetivo de reducir la población para el siguiente ciclo y a la vez la aplicación de un herbicida para eliminar el resto de cultivo y malezas. Esta vez sí es para la parte de maleza. Bueno, ingenieros, llegamos a la parte ya más práctica, más, por decirlo así, más, no sé Y si le mientras pueden tanto llamar me germina, ustedes. cuando ya ha germinado, ¿dónde lo puedo colocar? Tiene que buscar un lugar donde le esté dando suficiente luz para que no se le vaya a etiolar. No sé si sabe a, a qué me refiero con eso. Inge. Ok, continuamos entonces. En el caso de estos son algunos, se llama algunos problemas fitosanitarios que puede presentar el cultivo del tomate dependiendo la fecha de siembra que ustedes puedan tener. Una pregunta para todos es ¿cuál es el principal problema cuando produzco en invierno y cuáles son los principales problemas que se me presentan cuando produzco en verano? En invierno pienso yo que el exceso de agua, ingeniero. No, pero ¿cuáles son los principales problemas fitosanitarios? Vaya, pues disculpe que no le coloqué la coletilla ahí. Hongo sería más que todo. En tomate pienso que es bastante propenso para hongo, para problemas fungosos. Pues déjeme decirle que en el caso del tomate, fíjese que es más susceptible a bacterias y virus. Específicamente bacterias, más que todo, tanto pecabacterianas, pseudomonas, Syringe, patobartomatos, si mal no recuerdo, y Ralstonia. Ok, pero en invierno, ¿cuáles son los principales problemas que tengo en general? Por decirlo así, si voy a cultivar casi cualquier cultivo, valga la redundancia. Podrición. Hongo, por la humedad. Ok, ¿y en verano? Virus por plagas. Ok, vámonos a la parte como dicen los compañeros. Veamos, vámonos por ahí. En el caso de producir en invierno, generalmente los principales problemas que voy a tener son enfermedades en general, no solo hongos. Ok, en el caso de lo que es, ¿cómo se llama? En el caso de lo que son o de lo que es cuando voy a producir en verano, básicamente los problemas que voy a tener es específicamente con insectos plaga y no necesariamente vectores que me transmitan virus. Pero sí tengo que tener claro que dependiendo de la época en la que yo voy a cosechar, voy a tener que tener cuidado. O sea, así van a ser las medidas que yo debo tomar en cuenta. Por ejemplo, si yo produzco tomate en la parte, así como dice acá, diciembre, enero, febrero y marzo, ¿qué es lo que busco evitar cuando produzco en diciembre, específicamente tomate? Que el fruto vaya a ser atacado por alguna enfermedad, ingeniero. No, acuérdese que en diciembre y enero son lluviosos, más bien ahí estoy corriendo el riesgo por las enfermedades. Insectos. Hielo. ¿Mande? ¿A qué le dice hielo usted? Ya que ya me despertó la curiosidad, porque eso es algo que dice todo el mundo dice en campo. Si usted se ha fijado y va donde los productores y todo el mundo dice que hielo, o sea, todos le dicen hielo. A ver, ¿qué sería hielo para usted en todo caso?
ver. Comúnmente le llaman hielo al mismo hongo, ingeniero. No, fíjese que los productores le dicen hielo a todo. Cuando el todo es que la planta se le ponga medio amarilla y ¡pum! Le dio hielo. Dice. Y generalmente no siempre son por problemas por hongos. Ingeniero, ¿Mande? yo digo, yo digo que también hay algo mucho que ver con el tiempo. Lo que hay una diferencia es que, digamos, en los tiempos de verano, se revuelve más lo que son las plagas, o sea, Sí, los insectos que sí. perjudican. Y en Sí, el periodo, digamos, en el invierno, atacan más lo que son las enfermedades, ya. sí, no, en eso estamos claros. Ahora el punto es, estamos en el caso del tomate. Siendo tomate, ¿cierto? Pero lo decidimos colocar en diciembre, iniciando en diciembre y terminar en marzo. Ahora el punto que aquí es, ¿qué quiero? ¿O qué factor quiero reducir? ¿Qué factor de riesgo busco reducir para evitar problemas en mi cultivo y así gastar más de lo que debiera? En el cultivo de tomate, sí. Sí, aquí está viendo la diapositiva, ¿verdad? Sí, lo estoy viendo. Ok, ahí dice tomate, exactamente. Yo pienso, ingeniero, que en todo caso el agricultor por lo general siempre, La humedad. siempre aplica preventivos. Ya puede ser para problemas de hongos o ya puede ser también para plaga, insectos. No, ok. Trato de aclararles un poco. Ya hablamos de todas las buenas prácticas agrícolas y hablamos prácticamente de cómo vamos a producir un cultivo, ¿cierto? Hasta ahí estamos. Ahora, vamos a la parte de las problemáticas, o sea, ¿cuáles son los principales problemas que se presentan? Dijimos, o sea, la pregunta que les hice para que ustedes se pusieran en contexto, o sea, se ubicaran en tiempo y espacio fue, ¿cuáles son los principales problemas que tengo cuando produzco en invierno? Todo el mundo coincidió, la mayor parte coincidió que dijo hongos, pero no necesariamente hongos, pero sí podemos decir que son enfermedades en general, porque el tomate es más susceptible a bacterias. Hay un hongo que sí ataca al tomate, pero generalmente lo hace en verano, es alternaria, que es el más severo. Phytophthora no te causa tanto daño en tomate, no sé por qué, pero no le causa tanto daño. Entonces, y dijimos que en verano generalmente los mayores problemas que tenemos es con plagas. Hasta ahí estamos, ¿verdad? Ok, entonces, si usted se fija en la gráfica, o sea, esa diapositiva ejemplifica que lo va a iniciar en diciembre y va a terminar en marzo. Pero si yo sé que en los primeros meses, diciembre y enero, generalmente es cuando va a estar lloviendo más. ¿Y qué es lo que yo trato de buscar? Evitar en ese lapso de tiempo. Alguien ya lo dijo por ahí. Y entonces debo, ¿cómo se llama? Buscar cómo, o sea, lo que yo quiero saber es si ya se dieron cuenta por qué hacerlo en ese tiempo. Y recuérdense que el tomate generalmente ustedes lo pueden producir en casi cualquier época del año, siempre y cuando tengan riego y tengan las condiciones para hacerlo. ¿Cierto? Yes. Ok, ahora lo que quiero ver es que si ustedes entienden qué estoy tratando de evitar o qué estoy tratando qué riesgo estoy tratando de reducir si lo siembro en diciembre. A pesar de que yo sé que se incrementan las probabilidades de que se me enferme por o sea, que me llegue alguna enfermedad, como dicen los compañeros, ya sea hielo o cualquier otra. Ok, no sé si estoy claro con eso, si estamos más o menos por ahí, sí, no. Sí, está Ok, claro. ok, bueno.
vamos a seguir. Después, acuérdenme de declararles la duda, porque por lo general a mí siempre me gusta dejarles algunas cosas solo para ver si alguien más lee, pero por lo general a la Mara no le gusta leer. Entonces, pero igual, traten de acordarme. Entonces, les decía, problemáticas. ¿Cuáles son las principales problemáticas en tomate? Dentro de ellas, uno de los principales vectores específicamente de transmisión de enfermedades, mosca blanca. Lo mismo que hemos venido hablando, recordemos que mosca blanca puede afectar cultivos como las fabáceas, la compañera que va a producir habichuelas. Hay que tener mucho cuidado con la mosca blanca. Los que van a producir, ¿cómo se llama? También no lo puede dañar si ella no tiene que comer y encuentra pepino, ahí se va con eso también. Tomate, chile, papa, todo lo que son las solanáceas, al parecer tiene una avidez muy fuerte por ellas. Entonces hay que tener cuidado bastante en todo lo que vayamos a hacer, ¿ok? Hay que iniciar a inspeccionar las áreas aledañas o las áreas cercanas a donde van a producir, con el objetivo de que ustedes puedan, por decirlo así, darse cuenta si hay o no presencia de estas, o hay presencia de hospederos específicamente de mosca blanca. Hay que revisar eso, hay que tenerlo con mucho cuidado. Entonces, tengan mucho cuidado con respecto a eso. Después, otros problemas fitosanitarios pueden ser ya sea causados por nematodos, específicamente Meloidogyne, Ralstonia, que es una bacteria vascular, específicamente causando el problema que se llama marchites bacteriana, se le llama. Ahí vamos a ver también, tal vez si hay alguna pruebita por ahí de campo para poderla identificar. Virosis, que es un problema, por decirlo así, junto con, ¿cómo se llama?, con lo que es mosca blanca. Entonces, este es uno de los factores que yo quiero eliminar. Como dijo un compañero ahí, tengo que eliminar virus, dijo. O sea, lo que yo busco es eliminar o reducir lo que es la incidencia de los vectores. ¿Por qué diciembre, enero? Porque generalmente es más frío. Que asumo que les enseñaron en entomología que la temperatura reduce lo que es la parte de incidencia específicamente de plagas, debido a que el ciclo del insecto se alarga. O sea, el ciclo de vida se alarga porque la temperatura es demasiado baja. Y el otro factor que tiene diciembre, enero es lluvia. Y muchas veces la lluvia funge o tiene la función como una, por decirlo así, como un controlador biológico o un control natural. La gota generalmente mata muchos insectos, entonces simplemente con esos factores yo ya reduzco lo que es la incidencia, o voy buscando reducir la incidencia específicamente de mosca blanca. Virus específicamente en tomate, lo que es el famoso virus del TISLV, o sea, virus del encrespamiento amarillo de la hoja del tomate. Ese es uno de los principales problemas que ustedes van a encontrar en tomate. Ojo, la otra es problemas por deficiencias nutricionales. El tomate es muy susceptible a la deficiencia de nutrientes, y eso sí, hay que buscar si pueden conseguir algún fertilizante o algo. Hay que buscar una fórmula completa que me pueda también producir específicamente lo que son no me pueda producir, no, que me pueda proveer de mucho calcio. Específicamente esto que ustedes ven aquí es deficiencia de calcio. Esto se le dice vulgarmente, ingenieros, ni modo lo voy a decir, pero ahí lo van a encontrar en la literatura, incluso le dicen culo negro, porque generalmente es una muerte apical del fruto, y generalmente es ocasionada específicamente por deficiencia de calcio, básicamente. Otros problemas que pueden tener en campo ustedes, si no se hacen algunas correcciones o si no se revisa alrededores, es daño por gusanos del fruto, y específicamente uno de los gusanos que causa mayores daños en el famoso Spodoptera frugiperda, no, Spodoptera exigua, si mal no recuerdo. Perdón, frugiperda es del maíz.
aunque cuando no haya maíz también le mete el diente a casi cualquier cosa. Fusarium también es otro problema que es patológico, específicamente agente causal de lo que es marchitez, también en marchitez vascular. Es otro problema muy serio en cuanto a tomate, no es muy común, déjenme decirles. El problema más serio en la actualidad hoy por hoy es más Ralstonia que Fusarium, que así lo fue en su momento. Y en el caso del tomate, otro elemento, como les dije, mucho cuidado con él, específicamente con lo que es la parte de plagas. Eso hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Entonces, esos elementos, nada más, ingenieros, en cuanto a las problemáticas de tomate. En el caso de cebolla, los mayores problemas son gusanos, por ejemplo, un tipo de Spodoptera, trips, y problemas, ¿cómo se llama? Y problemas como lo que es específicamente lo que es alternaria, un problema patológico, o sea, fitopatológico, solamente que alternaria está muy ligado a lo que es trips, o sea, son cuestiones básicas también. Cabe aclarar también que en el caso de los trips son bastante enemigos de lo que es el agua. Muchas veces terminan ahogados por lo mismo, entonces por eso también se coloca generalmente en diciembre. Ojo, aunque también en esta época, dependiendo del tipo de variedad que ustedes requieran, van a tener que buscar variedades que, por decirlo así, hay variedades, perdón, que requieren de cierta temperatura para la inducción de la formación del bulbo. Entonces simplemente también muchas veces no necesariamente debe ser diciembre, sino que el principal manejo que hay que darle a este específicamente es o sea, el principal problema al que hay que tenerle cuidado, perdón, en cuanto a cebolla es la parte de los trips, que son muy severos, causan generalmente daños. No sé si les enseñaron dónde se ubican generalmente los trips dentro de la cebolla, y es en la parte de acá donde están las axilas. Ahí generalmente ellos, por ejemplo, ellos se alojan, ojo, pueden salir a comer a cualquier parte de la hoja. Una pregunta, ¿cuál es el aparato bucal del trips? Raspador, chupador. Entonces, generalmente, por eso les decía, por el tipo de aparato bucal, él generalmente raspa y chupa y deja la abertura ¿cómo se llama? De la entrada, o deja la abertura para la entrada de las esporas, específicamente del patógeno, y en este caso alternaria porri, si mal no recuerdo. En chile dulce no es muy diferente, lo que les decía, ojo con la parte de mosca blanca, puede transmitir también virosis, aunque aquí también hay otro problema que se llama un tipo de empoasca, o sea, de cicadélidos, que ocasiona también muchas toxicidades. Y otro problema que tiene muy serio en el caso del chile en algunas zonas es ácaro, producir graves daños. Tenemos también problemas con gusanos del fruto. Generalmente estos son espodópteras, y otra vez la parte de virosis también hay que tener mucho cuidado. Papa, muy típico. Volvemos otra vez, mismo factor común, diferentes cultivos, mosca blanca, puede transmitir virosis, aunque no solo mosca blanca, sino también los áfidos puede transmitir virosis a lo que es ¿cómo se llama? A la papa. También Ralstonia es un elemento muy típico en cuanto a lo que es papa, no siempre se presenta, es más típica en tomate y algunas veces chile. Aquí sí es muy típico específicamente que se pueda presentar lo que ustedes, y este no es un hongo, sino un cromista. No sé ustedes cómo lo estudiaron, pero ya hay una reclasificación en cuanto a Phytophthora infestans, la cual se le conoce como un cromista hoy en la actualidad. Y problemas de lo que es gusanos en el tubérculo, reverdecimiento del tubérculo, que generalmente es cuando queda expuesto al sol, y bacterias específicamente del suelo conocidas como Erwinia carotobora, básicamente.
En repollo, más sencillo por decirlo así, pero sí hay un problema muy serio. Generalmente puede producirse casi todo el año, dependiendo si hayan las condiciones. Hoy en la actualidad se trabaja con muchas variedades diferentes en las cuales no hay un exceso, por decirlo así, no hay una necesidad o no se tiene una estación específica, debido a que hay variedades que ya son indiferentes en cuanto a la parte de fotoperiodo y temperatura. Si ustedes se fijan, en la Universidad Nacional de Agricultura se produce repollo casi todo el año, y no quiere decir que aquí sea muy fresco en Olancho, ¿verdad? Si aquí creo que casi los vehículos casi se derriten a veces. Entonces, pero siempre se produce repollo, y generalmente en algunas zonas se prefiere cultivarlo en esta época para que baje también la incidencia específicamente de esta señora, que es Plutela, que es uno de los principales problemas que se tienen en el país. No sé si hay alguien de la zona, alguien que tenga familiares que produzcan repollo, y que me desmientan si generalmente no pasan casi todos los días o cada 3 días o hasta 7 días aplicando productos químicos para poder reducir la incidencia de esta plaga. Básicamente, bueno, puede atacar casi todas las etapas fenológicas del cultivo. En el caso del repollo solo tiene una etapa fenológica, que es la parte vegetativa. Por cierto, sí recuerdan, ¿verdad?, cómo se dividen las etapas fenológicas de los cultivos, ¿o no lo recuerdan? Ingenieros. No, yo no me acuerdo. Ok, solo para ir ayudando a refrescar nada más. Las etapas de los cultivos son generalmente se dividen en dos, lo que son vegetativas y reproductivas. Entonces, básicamente, ¿cómo se llama? Hay que, como quien dice, o como les explico, hay que ir refrescando esos conocimientos, porque dependiendo también muchas veces del tipo de etapa vegetativa por decirlo así, del cultivo, así muchas veces aparecen algunas, plagas y enfermedades básicamente. Entonces, tengan cuidado con eso, algunos elementos que les pueden servir más adelante. Próxima clase, manejo integrado de plagas y enfermedades. Ahí faltó la E en hortalizas. Y hasta ahorita, ingenieros, muchísimas gracias. Gran parte de lo que vendría en el primer examen, básicamente. Ok, vegetativa y reproductiva, gracias. En el caso de los cultivos, específicamente el repollo no es muy dependiente del fotoperiodo. Recordemos que el repollo básicamente lo único que usted ocupa es la parte de las hojas, y nunca lo va a ver florecer, porque generalmente el repollo requiere o ocupa un periodo que se le llama vernalización. No sé si ustedes lo han escuchado. Bueno, se estudia en fisiología vegetal. Entonces, si esto no tiene, por decirlo así, un periodo de vernalización, entonces simplemente el cultivo no florece. Y nosotros aquí en nuestro hemisferio, en la parte por decirlo así, ¿cómo se llama? En el caso de, permítame, ya le digo, Núñez, en el caso de nuestro hemisferio, nosotros el repollo simplemente lo comemos, por decirlo así, simplemente es lo que es la parte de la hoja, nada más. Entonces no ocupamos que florezca, entonces no es tanta la incidencia del otro periodo. Ok, en el caso del repollo, básicamente el mayor problema que tenemos ahorita es con Plutela, ingeniero. No le puedo decir que tengamos otra porque le voy a mentir. Pero sí, Plutela, y en el caso de nosotros gusanos, sí, también están las babosas, pero la mayor cantidad de problemas es con Plutela específicamente.
¿Qué otra cosa? Me preguntan que cuando esta presentación, y al igual que la parte de los grupos, me gustaría, ingeniera Angie, que ya me vaya ayudando con la formación de los grupos. Yo le voy a dejar los cultivos, vamos a hacer un listado de cultivos de interés o al menos de los que se producen en Honduras. Este fin de semana voy a trabajar en lo que es la elaboración de una carpeta donde de dejarles contenidos, o sea, documentos que estén relacionados con la clase. La presentación también ahí se la voy a dejar. Y ¿qué otra cosa? El listado de los cultivos, y bueno, ya la parte de la rifa del cultivo en específico lo harían ustedes, o sea, háganlo entre ustedes. Ok. La mayor problemática en pepino. En pepino, gusanos también. Gusanos que generalmente se alimentan como le explico, gusanos que se alimentan específicamente del fruto, Spodoptera exigua, ahí sí es Spodoptera exigua. También problemas con un patógeno que se llama Pseudoperonospora cubensis, que ese sí, ojo, generalmente va a estar ahí sí o sí. Permítanme, denme un segundito, ingenieros, permiso, ya vuelvo, un segundito. Sí quedó claro la parte de plagas, específicamente el problema que se tiene es con lo que es, como les digo, de plagas específicamente es para la parte de Spodoptera exigua, básicamente. En el caso de enfermedades, lo que le comentaba el ingeniero, básicamente lo que es, ¿cómo se llama? Pseudoperonospora cubensis, que es uno de los problemas más serios que van a tener siempre en cucurbitáceas. Llámese pepino, melón, sandía. Por eso les decía, la parte de preparación de suelo es básica en cuanto a estos cultivos, la parte de distanciamiento, el tipo de, ¿cómo se llama?, de camellones que ustedes vayan a hacer o algo así. La fertilización de repollo, el plan más adecuado para la formación de cabeza que se dio en el caso de un productor que lo fertiliza normalmente y nunca se... Bueno, generalmente, ojo que en la parte de la no formación de cabeza muchas veces está más relacionado con la parte varietal, no tanto con la parte de las, ¿cómo se llama?, del plan de fertilización. Ojo, que eso hay que tener mucho cuidado con eso. Es más para la parte varietal y generalmente esta sí, ojo, que esta sí pudiese ser una variedad que responda a un fotoperiodo o a una temperatura determinada, no necesariamente que sea de las que comúnmente se venden en el mercado, que no tienen no son plantas, o sea, así, por decirlo así, variedades que se adapten a las condiciones, sino que generalmente puede ser que esa variedad en específico haya tenido problemas con lo que es la parte de fotoperiodo e inducción de algún clima o alguna temperatura en específico para inducir lo que es la formación de cabeza, lo que me preguntaba. Básicamente, algún que sea orgánico de origen mildio. Ok, en el caso de la parte de prevención para la parte de mildio, yo preferiría decir que la mejor prevención es la parte del manejo del cultivo, o sea, la parte de poda que les decía a los compañeros en el caso de pepino. Es por eso que les decía que tengan mucho cuidado cuando vaya creciendo el cultivo de irlo podando para que las hojas no peguen al suelo, porque un problema básico de Pseudoperonospora cubensis es que generalmente está o vive casi de manera saprófita en las superficies del suelo. Entonces, cualquier salpicadura va para arriba y si empezó una vez con alguna hoja, olvídenlo, que generalmente es un problema que ahí lo va a tener casi todo el tiempo. Entonces hay que ir evitando ese tipo de cosas desde un inicio. Ok. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta hasta el momento, ingenieros. ¿Preguntas, ingenieros?
para la fertilización de las plantas en vivero, la solución, ¿cómo se prepara? Igual que en el caso de lo que les comentaba, no sé si usted, no sé si estaba, pero en el caso de, ya que habla del semillero, generalmente lo que se hace es, les dije que utilizaran, por decirlo así, una onza, que son aproximadamente 28 gramos, perdón, 28 gramos sería por 10 litros, pero para la solución arrancadora. 8 gramos sería por 2 litros para la fertilización. Entonces, lo que preguntaban anteriormente, lo que se hace es que se deja, porque son productos que no son solubles, entonces lo que se hace es que se dejan por lo menos entre 6 y 8, bueno, una noche antes, podría decirse así, antes de fertilizar, se dejan disolviendo en agua, posteriormente se prepara la solución. Eso sí, ojo, mucho cuidado con la cantidad o concentración que vayan a utilizar, porque sí, ya le atiendo, porque si utilizan más pueden quemar las plantas. Por eso les decía, se utilizan básicamente lo que son 8 gramos por 2 litros. Mande. Siempre ¿Mande? con el presupuesto. No se le escucha bien. Si gusta, escriba al chat mejor porque no se escucha bien. Vamos a ver. Ingeniero, y las dosificaciones que mencionó en las clases pasadas, que mencionaba 8 gramos a cada lado del cultivo, ¿es en general para todos los cultivos? Eso es en general para todos los cultivos, específicamente eso se hace ya después del trasplante, 8 días. Ingeniero, y en el caso, ¿cómo vamos calculando? Por ejemplo, usted nos mencionó que a los 8 días, a los 15, a los 30, pero me imagino que la dosis va aumentando. No, la misma se utiliza. Ojo, eso se utiliza lo mismo. En el caso de semillero, no le vaya a aumentar porque si le aumenta la puede quemar. Acuérdese que eso solo es para irle dando un soporte a la planta y estimulándola a crecer. Ya la fertilización posteriormente, que ya tiene que ir calculando cuánto va a usar, y recuérdese que muchas veces no es que incrementa, sino que cambia el tipo de fertilizante que usted va a utilizar, no va a utilizar el mismo. La parte de los semilleros, ¿cómo se llama? Que se utiliza, los semilleros deben de fertilizarse después de germinados, puede ser a los 8 días, a los 15 y antes de llevarla al campo. O sea, tipo más o menos incluso a los 30 días, pero pudiesen obviar esa última porque van a ser solución arrancadora y entonces esa solución arrancadora les puede dar los, ¿cómo se llama? Darle la fertilización que requiere, pero sí 8, 15, que sería la básica, unas 2 fertilizadas. Ingeniero, pero en el caso del semillero, solamente con 18-46-0. De preferencia. De preferencia siempre que sea con 18-46-0. Es que recuérdense que eso es lo que tiene altas concentraciones de fósforo y nitrógeno. Nitrógeno es la base fundamental del crecimiento de las plantas y estimula la producción de aminoácidos, proteínas, y el fósforo ayuda en la parte de transportar lo que son, ¿cómo se llama? Permite la parte de transportar energía dentro de la planta. Entonces simplemente lo que usted está haciendo es fortalecer esos elementos para que ella crezca. Ingeniero, pero en el caso, como le dije ahora, que no he podido encontrar el 1846-0 así por libra, sino que solo en saco, ¿cómo se haría en ese caso? Bueno, ahorita le estaba escribiendo. Hay una solución enraizadora que, si mal no recuerdo, se llama Rotex. Ahí se lo escribí para que lo tenga. Creo que así se llama. Entonces pudiese utilizar esa también para hacerla como solución arrancadora. Ingeniero. Mande. También existe un método para enraizar que es con frijoles. Se hace una solución con frijoles. Posiblemente sí se utilice, pero sea lo que es ¿cómo se llama? O sea, se ponen a pregerminar, asumo.
Y Sí. con la inducción de la pregerminación lo que se hace es la estimulación de producción de hormonas. Entonces usted El lo que agua hace, de coco también. sí se puede utilizar el agua de coco, pero no le voy a recomendar para que usted saque 10 litros de agua de coco. Está como complicado, ¿verdad? O sea, es que a lo que yo me voy es que sí se pueden hacer un montón de cosas, pero estoy buscando una solución, estoy pensando en que no es para una planta que lo van a utilizar, puede ser que estén trabajando con 10, 30, 40, 50 plantas. Entonces, multiplíqueme 10 plantas por nada más, coloque 10 plantas por 250, serían 2.5 litros. Por ahí empecemos. Entonces, la idea es que sea lo más efectivo y tratar de dar una solución lo más viable posible. Ingeniero, mire que yo estoy sembrando repollo, ya lleva 9 días desde que germinó, ¿verdad? Entonces ya lo puedo sacar al aire libre y tenerlo así al aire libre o me espero más tiempo. Una pregunta, ¿cómo están esas plantas? ¿No se tiolaron? Es que están como elongadas, el tallo está delgadito y bien largo. Por eso le pregunto, ¿no le ha quitado la cámara húmeda? La cámara oscura. La tengo así como en un armario viejo, nada más, pero siempre le entra luz y todo. No, es que tiene que buscar un lugar donde haya mayor cantidad de luz, pero no necesariamente directo al sol. No sé si me doy a entender. Sí, sí. Porque si no, ese arbolito, esa plantita es toda patuda. Ok. Entonces, eso hay que cuidarlo. Por eso es que para todos, una vez que hayan hecho el semillero, una vez que la planta germine, ustedes vean que le llaman hincar, que es cuando solo ven la curvita de los cotiledones salir. Simplemente ahí hay que sacarla y ponerla ponerla en un lugar donde tenga suficiente luz para que no se etiole. A eso le llaman etiolarse, cuando se deja por mucho tiempo en oscuridad. Por cierto, es una práctica que se hace en fisiología, pero aquí ya queremos producir. Dígame. ¿Cuánto sería la dosis para agregarle la plantita ya germinada? 8 gramos en 2 litros de ¿El agua. semillero? 8 gramos en 2 litros de agua. Recuerde que si lo hace en bandeja, generalmente usted va a hacer una inmersión en los 2 litros de agua. Y si no, simplemente de esa solución de 2 litros le aplica más o menos unos 5 ml a cada planta. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, les he comentado que mi familia es bastante productora de todas las hortalizas y también en especial el repollo. En el repollo tenemos varios problemas aquí en la zona ya que es altamente helado. Y los problemas que nos han dado es más que todo de alternaria y también de otra enfermedad conocida como ojo de gallo. ¿Y qué nos recomendaría ahí para controlar esto? Bueno, si es la parte química, Inge, generalmente para alternaria es muy bueno, pueden trabajar con 2 químicos que son muy buenos. Uno que se llama nativo, que generalmente se utiliza para semillero, pero también puede utilizarse en campo, así cuando ya la planta está grande, y el otro es de los mejores que yo considero, y no soy promotor de ninguno de ellos, pero sí es, bueno, nativo es de la casa Bayer, y el otro es Amistad Extra, que es de la casa Singenta, que son de los mejorcitos que hay ahorita en el mercado. Hay otro que es más fuerte, pero no se lo puedo recomendar porque es a 30 días a cosecha, que es un fosetil aluminio, que ese sí barre con casi cualquier cosa, al menos de que usted lo quiera utilizar para después de trasplantar, para que deje protegida la planta un buen tiempo. El ingrediente activo es fosetil aluminio. No me pregunte el nombre comercial porque ese sí ya lo tengo fuera del disco. Ah, ok. Y también como nosotros a veces utilizamos como producto para que eche bastante raíces, enraizador, es un producto a base de lentejas, que es muy bueno, pero también Sí. el nombre se me olvida. Bueno, pero asumo que es un producto comercial que lo venden, ¿verdad?
Ojo que yo no estoy pidiendo que compren, en todo caso, productos enraizadores, sino estábamos hablando de una solución arrancadora que era para el momento de trasplantar. ¿Ok? Son cosas completamente diferentes. ¿Ok? Entonces, básicamente, eso es lo que les quería decir nada más. En el caso de los problemas de lluvia y para evitar salpicadura y otras cosas, pueden utilizar, por ejemplo, lo que es mulch, puede ser zacate seco o monte seco, y colocarlo en el camellón. Y la otra es hacer buenos drenajes. Eso sí, hay que trabajar mucho con la parte de drenajes para evitar lo que es el encharcamiento. Y la salpicadura la puede, si no tiene nylon, para evitar gastar, puede utilizar lo que es una cobertura, ya puede ser zacate picado, por ejemplo. Ingeniero, mire que en mi caso, en mi cultivo, creo que dejé el semillero mucho tiempo en la cámara oscura y se me elongaron mucho las plántulas. ¿Será que se pueden recuperar o tengo que hacer otro semillero? ¿No? Bueno, le voy a decir algo nada más, a criterio técnico, y se lo voy a dejar a usted a conciencia. Las plantas sí le pueden servir, pero generalmente llegan un poco débiles al campo. Pero se lo voy a dejar como criterio técnico y le voy a preguntar lo siguiente. Si usted fuese el productor al que le vaya a vender esas plantas, ¿le gustaría que se las vendieran así? No, claro que no. Ah, bueno, entonces ya sabe qué le toca hacer entonces. Ok, listo. En el caso de la parte de fertilización, si gustan, voy a buscar mejor tablas específicamente o sea, yo les estoy hablando del inicio. Ya para cada cultivo existen fertilizaciones específicas cuando se hace por fertirriego y cuando se hace en campo. Entonces, si gustan, les voy a buscar mejor tablitas donde esté especificado qué hacer para que no se confundan mucho. Quedémonos hasta la parte después de trasplante con el 18, que es una dosis única que se le aplica para hacer que la planta arranque o se fortalezca. Básicamente, quedémonos hasta ahí. Espérenme después, vamos a hablar con la parte de fertilización, ¿ok? Perfecto, ingeniero. Ok, entonces básicamente eso era lo que tenía para hoy, ingenieros. No sé si van a programar lo que es para el sábado en la mañana, lo que es ver avance